Bueno, para un inversor es muy difícil, creo yo, saber si lo que tiene delante, si la startup que tiene delante o la empresa que tiene delante, puede ser un negocio realmente interesante. De la misma manera, si uno tiene un proyecto, bueno, hay que saber vestir este proyecto para poderlo hacer atractivo al inversor o bueno, incluso para hacerlo creíble para uno mismo, ¿no? Tienes que trabajarlo primero, ¿no? De hecho, es muy difícil y hay muchos casos en la historia, ¿no? Quizá de los más famosos es el de los famosos Kentuckys. Bueno, cuando un proyecto que lleva durante muchos años en funcionamiento puede reventar y convertirse en una excelente oportunidad. El coronel Sanders, que lo tenéis aquí, se pasó toda la vida emprendiendo, era de origen irlandés. A los 5 años se quedó huérfano, familia humilde, trabajó, por tanto, desde muy pronto. Y cuando tenía 60 años tenía aproximadamente lo mismo que había tenido durante toda su vida, que era un negocio de un restaurante, bueno, que había ido creciendo en mesas, pero tampoco de una manera anormal, digamos. Hay quien, bueno, las malas lenguas dicen que su mujer le dejó porque era un fracasado, se había pasado toda la vida trabajando y según ella no había llegado a nada. Y bueno, cuando este caballero falleció, que afortunadamente fue bastantes años después de los 60 años, pero bueno, había 4.000 restaurantes en el mundo con su manera de hacer negocio, con su patente de cómo preparar los pollos. Y bueno, y es desde luego difícil pensar que un inversor pudiera intuir cuando esta persona tenía 60 años que lo más grande estaba por venir. Un emprendedor, como creo que sabemos más o menos todos, lo que busca es libertad, ¿vale? Libertad de llevar a cabo un sueño. Y un inversor, bueno, probablemente ya tenga más libertad, pero normalmente lo que busca es, sin perder su patrimonio y a ser posible incrementándolo, pasarlo bien. Cuando un inversor puede entrar en un proyecto, bueno, no ha de pensar siempre que esto tiene como dos ejes, ¿no? El nivel de riesgo y el espacio temporal en que tú estás desarrollando tu startup, ¿no? Tu idea, tu patente, ¿no? Inicialmente, uno va a arrancar con un nivel de riesgo elevadísimo y con una idea, bueno, pues poco madura. En ese momento, si uno quiere buscar inversores, lo va a pasar mal. Ahí está la famosa triple F inicialmente, ¿no? De Family, Friends and Fools, ¿no? Que bueno, es lo que suele normalmente ayudar en estos comienzos de cualquier emprendedor. Personalmente, bueno, pues el family, la familia es única, yo creo que no es mejor mezclar este tipo de cosas, opino personalmente. Amigos, bueno, lo que son amigos, yo tengo muy poquitos, creo que no hay que ponerlos en riesgo. Y los fools, los locos, los soñadores, yo creo que todos somos un poco soñadores. Yo creo que sí que es una buena manera de entablar contacto con alguien que se haga partícipe de tu proyecto y sueñe contigo y trabaje siendo conocedor de que el nivel de riesgo de tu idea puede ser elevadísimo. Hay otro tipo de financiación, de ayuda, que bueno, normalmente viene del Estado, ¿vale? o de instituciones públicas. Cuando quieres hacer un proyecto de I+D, pues ahí está en España, por ejemplo, el CEDETI. A nivel más local, en Castilla y León está ADE. A nivel más internacional está ahora mismo el Horizonte 2020, lo que hace unos años era el 7º programa marco. Lo único complicado de recibir ayudas públicas es que están construidas sobre una enorme montaña de burocracia. Para poder escalar esa montaña se han ido bueno, aflorando empresas especializadas en gestionar esta burocracia y en conocer los gustos y las inquietudes que tienen las entidades públicas, ¿no? Y bueno, lo malo, especialmente en los países del sur de Europa, es que también con ello están algunas de estas empresas, desde luego no todas, pero una cantidad bastante significativa de estas fue haciendo una gestión indebida, incorrecta, no ética, no legal, de estas ayudas públicas. Y en muchos casos se fueron montando economías piramidales en las que con una primera ayuda, como hay que devolver una parte sustancial de esta, se iba devolviendo esta ayuda con las 2 siguientes ayudas y estas a su vez con las 3 siguientes o las 4 siguientes. Bueno, afortunadamente, o como era obvio, al final este tipo de empresas a día de hoy, en la situación que todos conocemos, han ido desapareciendo la mayoría de ellas, pero lo que sí que os animo es que si algún día echáis mano de este tipo de empresas que te puedan ayudar, posiblemente sea una excelente idea, pero simplemente hay que tener un poquito de cuidado.
con un nivel de riesgo algo inferior, todavía elevado, en un momento en que todavía uno no tiene el producto, la idea en el mercado. Ahí están los business angels, ¿no? Normalmente un business angel te va a ayudar económicamente, pero no solamente eso. Normalmente se va a implicar en el proyecto, va a poner a tu disposición contactos, conocimiento. Es bueno tener business angels que trabajen, tengan conocimiento en tu mismo sector. Para poder tener un buen equipo de business angels que te ayuden, es bueno hacer un buen networking, un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? El networking en España, que todavía queda algunas cositas por aprender respecto de otros países, especialmente los anglosajones. Networking aquí a veces lo confundimos con el enchufismo. Un contacto no es lo mismo que un enchufe, ¿no? Un enchufe, bueno, pues es que tú eres sobrino de tu tío y eso lo vas a ser durante toda tu vida. Un contacto en networking es alguien que en un momento dado te puede abrir la puerta, pero ese alguien no te debe nada y en un momento puedes quemar este contacto. El contacto tiene interés en encontrar sinergias contigo, pero no tiene ningún otro tipo de interés. El networking es una profesión compleja, como todo lo que está relacionado con lo humano, ¿verdad? Y es muy difícil llevar a cabo. Los que estamos más del lado de las cosas, ¿vale? Del lado de la tecnología, sabemos que el factor humano es mucho más complicado siempre, y aquellas personas que son capaces de moverse bien en este ámbito, desde luego, creo que merecen admiración. Y bueno, en cuanto al tema de Business Angels, también es bueno, es difícil, pero es bueno, cuando uno empieza a hacer un equipo de personas que te puedan ayudar, tratar de buscar una buena cereza, alguien carnoso y jugoso, un primer Business Angel que sea alguien con un buen bagaje y con reconocida experiencia y que sea valorado por los demás, porque muchas veces ocurre como eso, como las perezas, que cuando tú tienes un primer Business Angel, las demás se van enganchando por el camino, ¿no? Al final, aquello un poco de ser popular en el instituto, cuando somos adultos, de alguna manera se va transformando, se va modificando, pero ocurre algo parecido y a veces nos gusta estar mezclados con un tipo de gente y tener proyectos en común con un perfil de personas, ¿no? Bueno, es importante arrancar con buenos business angels, ¿no? A ver, perdonad. Ahí está. También está el seed capital, ¿no? Cuando ya el proyecto está un poquito más avanzado y hay que convertirlo ya en una realidad, el proyecto tiene que recibir ingresos por sí mismo, pues hay apoyos, normalmente fundaciones o similar, ¿vale? Que te ayudan a sacar tu producto en el mercado. Buscarlas, os lo digo con experiencia, creo que las fundaciones hacen muy bien lo que deben de hacer. Su objeto social, su objetivo es dar una buena imagen de la empresa a la que representan en el fondo, y al final de años, en vez de mirar una balanza de resultados, lo que tratan de mirar es en cuántos medios han salido, qué impacto mediático han tenido. Es muy probable que las fundaciones se gasten mucho más dinero en este objetivo que en ayudarte a ti, pero claro, grandes empresas tienen grandes fundaciones y para pequeños emprendedores como nosotros, pues su ayuda puede ser, en fin, te puede abrigar enormemente y te puede impulsar enormemente. Venture Capital. Bueno, esto ya son entidades más profesionalizadas. Normalmente ya tienes que estar en el mercado y normalmente entran en ti, en tu proyecto, para salir a los 2-3 años. Hay quien hace un poco siempre con una cierta una dosis de ser cómico, ¿no? Pero dicen que tener un Venture Capital en tu empresa es como tener un tiburón en la bañera. Y bueno, esto está bien, es algo que te impulsa, que te hace estar inquieto y trabajar con intensidad, porque ¿no? Te presionan en su trabajo y hacen lo que deben. Aquí veis todos, ¿vale? Un poco de izquierda a derecha, el riesgo iría reduciéndose. Y según nos vamos acercando aquí, donde estoy yo, pues uno está más cerca del mercado hasta que llega un punto que ya está en el mercado. Como veis, al final de todo lo que está son el sector bancario, ¿vale? Los bancos están para otro tipo de negocios, normalmente no para startups. Para startups en fin, juegan en otra liga, digamos, diferente. Bueno, en nuestro caso, a la hora de montar una startup, tú puedes tener más o menos dos orientaciones, o tener una idea de negocio novedosa, donde nadie haya trabajado normalmente. Eso es, bueno, complicado, ocurre, pero es difícil. Y donde nosotros tratamos de dar nuestro valor añadido a nuestra idea, nuestro plus, es en tecnología, ¿no? Y bueno, la mejor manera de hacer esto así, pues es trabajando, estudiando, normalmente dejarse las pestañas debajo de un flexo,
suele ser rentable porque acaba siendo una barrera a nivel de competencia y te puede permitir, en algún caso, tener resultados que otros no pueden acceder. No hace falta para esto estudiar solamente en el ámbito exclusivamente académico. Hay excelentes profesionales y gente con un enorme conocimiento de muchas cosas que no han llevado la vida convencional, la vía convencional, el camino convencional de aprendizaje. Cuando uno tiene una idea, lo que tiene que tratar de hacer, por supuesto, es protegerla. Y ahí para ello están las patentes. Las patentes son un muro, son una barrera, pero los muros se pueden derribar y las patentes también. Por ello uno debe de hacer una buena gestión de ellas y ser conocedor de que cuando uno hace una patente, bueno, puede ocurrir, y es probable que ocurra si su idea es excelente, que acabe metido en litigios en el ámbito legal y debe, por tanto, de gestionar muy bien el tiempo, porque cuando uno presenta una patente, normalmente lo que tienes es un año en el que esta patente permanece oculta, digamos, al conocimiento global, ¿no? Durante ese año, la oficina de patentes, el lugar donde uno lo haya presentado, va a hacer un análisis de esta y va a mirar a ver si realmente tiene actividad inventiva y si ha de ser concedida. Y si ha de ser concedida, en qué aspectos hay que modificarla. Ese año es crítico, porque presentar una patente en un primer momento no es extremadamente caro, pero cuando ha pasado un año, los costes se disparan de una manera espectacular, y más aún si uno se mete, sobre todo en el ámbito internacional, cuando uno entra en las fases denominadas PCT, tiene que empezar a hacer patentes en diferentes países, cada país cobra lo suyo, en estos países hay que hacer traducciones. Entonces, como os digo, el primer año es importantísimo para cuanto antes tratar de tener ya ingresos con tu idea y poder hacer frente y poder tener un músculo financiero suficientemente sólido a lo que pueda venir, tanto en el aspecto legal como en el aspecto, en fin, burocrático, administrativo, de costes. Hay, bueno, muchos casos interesantes. A mí a veces me da un poco de pena que en la tele sale, bueno, gente interesante, pero creo que hay mucha más gente interesante por la calle que no conocemos. El caso Fractus es un caso muy estudiado en las escuelas de negocio. ¿Os acordáis que los móviles antes tenían antena? Y ahora no. Y bueno, eso es cambiar de alguna manera un poquito el mundo. El origen de todo esto es de dos estudiantes de la Universidad Politécnica de Barcelona. Son españoles, son de por aquí, nos hemos podido cruzar con ellos. Ambos estudiaron en Barcelona, como decía, y uno de ellos cuando terminó pues, se metió más en el ámbito business, ¿no? Se hizo hacer un máster de negocio. El otro siguió más en la línea de investigación y bueno, vio que aquella cosita que seguramente muchos habéis oído hablar de los fractales, es una entidad matemática, bueno, pues ayuda a comunicar mejor la información e integrar las antenas en las propias placas de electrónica, la placa verde, para que me entendáis, ¿no? Pasados unos años volvieron a encontrarse. Juntaron entre ambos 50.000 euros y montaron una sociedad. Empezaron a hacer demostradores de sus ideas, de sus tecnologías, hicieron una buena cantidad de patentes y bastante bien hechas y bueno, empezaron a tratar de difundir su idea, ¿no? El primer contacto importante que obtuvieron fue Samsung, ¿no? y Samsung, bueno, pues empezó a integrar sus patentes en sus dispositivos. Como todo en este mundo es poroso, y esa información fue recorriendo el mundo de la tecnología móvil y fue extendiéndose al resto de compañías que en aquel momento eran más punteras, Nokia, el primer iPhone, por ejemplo. Y bueno, llegado a un punto en el que ellos habían transmitido esta información bien transmitida a estas grandes compañías, pues pasaron de ellos. Y no, en fin, no les retribuyeron, no les dieron los honorarios merecidos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, y quizá es ahí donde más talento yo creo que demuestran, fueron capaces de estar durante 4 años, que yo creo que son muy largos, yendo por el metro de Barcelona, viendo cómo todo el mundo estaba usando móviles que no tenían antenas, sabiendo que su idea era propia. Y digo que el talento creo que era, en fin, es donde más se notó, pues que fueron capaces de tener la cabeza fría, de trabajar rigurosamente todos los días para poder defender esas patentes, de no enfrentarse entre ellos, ¿vale? Porque lo normal es que el que estaba más en el ámbito business le dijera al investigador, al friki, oye, te fuiste de la lengua, o el otro al revés, ¿vale? Sin embargo, fueron suficientemente maduros para bueno, seguir trabajando juntos. En ese momento un inversor bueno, pues hubiera supuesto que a lo mejor las cosas no le salían bien. Imaginar 2 personas con una empresa terriblemente pequeña y estar enfrentando a grandes monstruos, lo tenían complicado. Sin embargo, cuando ya estaban, después de 4 años, estaban a punto de quebrar, les quedaban, creo recordar que 2 meses de recursos para seguir adelante, llegaron a un acuerdo con Apple. Más o menos la idea fue que Apple daba su brazo a torcer, les abonaba, les daba honorarios que les correspondían,
y como, bueno, estas cosas de temas legales yo no sé mucho, pero más o menos sembraba algún tipo de jurisprudencia al respecto, y el resto de compañías competidoras de Apple era más fácil que fueran cayendo. El acuerdo con Apple era que, bueno, en un primer momento, como os decía, le dieran los honorarios merecidos a Fractus, a estas dos personas, al señor Bonet y a Puente, y cuando el resto de competidores fueran cayendo, pues parte de esos ingresos irían a Apple. La última vez que tuve oportunidad de ver a Bonet, estaba muy moreno y estaba viviendo bien, y las cosas salieron muy bien, han ganado bastantes millones de euros y se ha hecho justicia. Pero se ha hecho justicia porque han trabajado duro, ¿verdad? Como siempre. Es una pena que esta gente no sea conocida en España. Por supuesto, cuando uno emprende, sabéis, lo del plan de negocio, mejor corto que largo. Hacerte una idea, hacer 4 números, ¿vale? Pensar si lo que tú quieres hacer es sensato, es rentable, saber dónde van a ir los ingresos, el tiempo que vas a tardar en tenerlos, cuáles van a ser tus vías de comunicación, de publicidad. Por ejemplo, de Chupa Chups, muchas veces yo creo que pensamos que lo único importante o interesante que hizo el señor Bernat fue poner un palito a un caramelo. Por supuesto que eso no fue así. Este hombre siguió rigurosamente las 4 P's del marketing, que es Product, Price, Place, Promotion, ¿no? Lo que hizo muy bien es efectivamente tener un producto diferenciado del resto de los demás. En los años 50, pues sí, tener, en fin, las características de un Chupa Chups eran diferentes al resto de productos bastante indiferenciados que había en cuanto al mundo de las golosinas. También, bueno, tenía un producto algo más caro de lo normal, era un poco deluxe y eso también le diferenciaba. En cuanto al place, ¿os acordáis que siempre cuando íbamos a comprar un Chupa Chups estaba el, no sé cómo llamarlo, expositor, al lado de la caja registradora? Eso es interesante. Ahora es algo más común, pero en España fue esta persona que no estaba, ¿no? Y bueno, y luego en cuanto a la imagen fue algo que también tuvieron muy claro. Esto lo diseñó Salvador Dalí y ellos hicieron todo lo posible para que esta imagen se nos quedara pues grabada, ¿no? El talento estuvo en poner un palito en un caramelo, pero estuvo en otras muchas cosas. Es importante que el inversor entienda lo que le dices. Y además yo creo que no hay tecnología suficientemente complicada como para que no se pueda explicar en palabras llanas. Si esto fuera así, si fuera imposible que el inversor te pudiera entender, normalmente va hecho en mano de una persona de confianza con conocimientos técnicos suficientes para entender lo que le estás contando. El equipo de emprendedores, y no solo una persona, un CEO el que está llevando adelante el proyecto, sino si son varios socios, es muy importante que cada uno tenga características, habilidades diferentes. Tenemos tendencia de juntarnos con un entorno normalmente muy cercano al propio, y cuando, por ejemplo, uno sale de estudiar, pues normalmente te rodeas de gente que sabe exactamente lo mismo que tú, y eso es un gran error. Hay que mezclarse con gente que tiene otras habilidades, que tienen, en fin, otro bagaje diferente, ¿no? Y finalmente, cuando viene un inversor, si este es suficientemente inteligente, sabrá que deberá de tomar una porción más jugosa posible de la tarta de tu proyecto, pero también ha de tener muy claro siempre que un emprendedor que no controla su sueño no va a estar motivado. Ahora voy a hablar de mi libro, como decía Diego. Os voy a contar un poco nuestra pequeña trayectoria, ¿vale? Este soy yo cuando salí de la universidad. Como veis, tenía más pelo. En la universidad hice 2 cosas buenas. Una, estrechar amistad con uno de mis actuales socios, Raúl Martín Yunta, que también es de Ávila. Y la otra fue, bueno, sabéis que cuando uno tiene 20 y tantos años, pues tiene la cabeza más fresca. Entonces hubo una serie de ideas que se me fueron ocurriendo en aquel momento, que yo los redactaba con formato de patente y las dejé en un cajón. Afortunadamente en ese momento no las presenté, no era el momento, desde luego. Cuando terminé de estudiar, me fui a Madrid. Después de una larga carrera tenía ganas de empezar una vida familiar con mi chica, y empecé a trabajar allá donde podía, pues de repartidor, de descargar camiones, lo que había en aquel momento para poder aportar algo, ¿no?, a la pequeña unidad familiar. En aquella época, en la época del boom, donde era más fácil encontrar algo de dinero, pues ya sabéis más o menos dónde era. Concretamente yo estuve en el mundo de los túneles, ¿vale?, haciendo túneles, instalaciones, cables. Bueno, había gente maravillosa por allí, pero en general ese sector estaba corrompido, era sucio y era inconsistente. Ahí ocurrían cosas que no eran razonables, no eran sensatas.
tomé la decisión, quizá una de las mejores que tomo en mi vida, de dejar aquello y bueno, ir a ganar 4 veces menos y sin coche y sin teléfono, al CSIC de becario. Allí el ambiente era bastante diferente, encontré, en fin, gente creo que con más talento, aunque menos valorada, y a la vez me permitió esto dedicar las tardes, a la tesis por la mañana, al CSIC solamente le dedicaba la mañana, bueno, a emprender a la vez que estaba en CSIC, arranqué también una pequeña sociedad, un poco a raíz de un proyecto muy divertido, de un cierre higiénico para latas de bebida, Coca-Cola. Esto lo ideó un muchacho ya no tan muchacho, de Sevilla, un ingeniero aeronáutico, y la idea fue excelente. Nosotros nos unimos al proyecto un poco más. Era una idea muy buena, caminó mucho, llegó muy lejos, estuvo muy cerca de tener éxito en Shanghái, Coca-Cola China, en España incluso el señor Pascual, antes de fallecer, parecía que todo estaba hecho. Bueno, no tuvimos éxito, esto no lo habéis visto seguro en ninguna lata, pero aprendimos mucho y de una de las mejores cosas que nos llevamos de este proyecto, mi compañero Raúl y yo, fue el contacto de David Suriol Puigvert, que es nuestro hombre de negocio, nuestro hombre de empresa, networker, y somos ahora los que somos 3 socios, y cada uno tenemos habilidades algo diferentes. Es cierto que Raúl estudió conmigo en Valladolid, la misma carrera, aunque especialidades diferentes, pero Raúl es un excelente gestor económico, gestiona muy bien el tema con proveedores, con clientes, ¿vale? Yo soy más de los 3 el más friki, ¿vale? Más ratilla de laboratorio. Y bueno, eso fue lo mejor que nos llevamos de este proyecto. Os decía antes que compatibilizaba el CSIC con una pequeñita empresa. Más o menos la idea es que al estar desarrollando esa tapa, ese cierre higiénico para latas, que era de plástico, entramos en contacto con una empresa de Tres Cantos, que desgraciadamente desapareció, que hacía un prototipado de plásticos. Esta persona, al ver que éramos de formación, sobre todo electrónica, nos dijo: oye, la mayoría de mis equipos, hago carcasas, la mayoría de ellos tienen dentro una electrónica. Oye, si montamos una sociedad conjunta, 4 socios en total, en aquel momento, 3 ingenieros, digamos, electrónicos y él, bueno, pues podríamos entregar proyectos ya de mano, ¿no? Nos pareció una idea interesantísima, la empresa que tenía de verdad era muy creativa, muy bonita, todo lo que tiene que ver con prototipado es divertido. Y esta fue Cetronic. Hicimos cosillas como esta, una gaita electrónica, un poco os pongo esto para que tengáis una idea del perfil de cosas que hacíamos. Y ocurrió lo que era probable que pudiera ocurrir. 4 ingenieros haciendo más o menos lo mismo, pues nos estrellamos. Afortunadamente, salvamos lo más importante, es la amistad entre los 4 socios, y luego que no dejamos deudas a nadie, ¿no? Una cosa también que tenemos que ir acostumbrándonos a entender, porque fuera desde luego funciona y así lo entienden, es que un emprendedor que ha fracasado vale más que un emprendedor que no ha fracasado.